Baruch capítulo 6, versículos 5 al 7 y luego del 15 al 16. El tema, hermanos, que estamos compartiendo es ¿qué ofende a Dios? Estamos en la tercera parte, pero de este tema, bajo este es la idolatría, y estamos en la segunda parte en esto. Baruch capítulo 6, versículo 5 dice: cuando los vean entre una multitud de gente que los adora, hablando de los ídolos, digan ustedes interiormente: solo a ti, Señor, hay que adorar, porque mi ángel estará con ustedes y los protegerá. Esos ídolos están recubiertos de oro y plata y tienen lengua modelada por un artesano, pero son de mentira y no pueden hablar. Versículo 15: esos dioses colocados allá en sus templos son tan inútiles como un cacharro o una vasija rota. Los ojos se les llenan del polvo levantado por la gente que entra en el templo. Padre Celestial, pedimos, Señor, que tu palabra pueda iluminarnos, pueda hablarnos y entenderla, Señor, y que no sea el pastor, sino el Espíritu Santo, Señor, dando la convicción de lo que es verdad, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Desde que la tuvo en sus brazos por primera vez, la amó con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Le hizo las ropitas más delicadas y más hermosas. Le hizo también con sus propias manos una cunita preciosa y le dio un nombre. Y el nombre es Misi. Así la tuvo durante 50 años. Cuando Misi llegó al final de su existencia, destrozada por un perro, Lola Schaefer, que la había amado tanto, al final de cuentas ella le hizo el funeral, y ese funeral tuvo un costo de $1,400. Pero ¿sabe qué? Missy no era una persona, no era un perro, no era un gato. ¿Sabe qué era? Era una muñeca que Lola había recibido de regalo en una de las navidades en el año 1941. Nosotros igualmente, hermanos, también adoramos ídolos sin saberlo. Yo puedo ser mi propio ídolo. Mis hijos pueden ser mi propio ídolo. El trabajo puede ser mi propio ídolo. El dinero puede ser mi propio ídolo. El espejo pudiera ser mi propio ídolo. Mi teléfono pudiera ser mi propio ídolo. Cada uno de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos caído en esa práctica o ese estilo de vida que a Dios no le agrada. Y sabemos de que todos en algún momento hemos tenido esos ídolos sin saberlo. Esta mujer hizo de su muñeca un ídolo y lo puso en el altar de su corazón. Vivió para ella y al pendiente de ella toda su vida. Era su pensamiento, era su deseo, era su devoción. Su muñequita valía para ella más que a Dios. Y era por lo tanto su ídolo, su Dios. Era lo que le robaba su corazón, sus pensamientos, sus fuerzas. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios, hermanos, de pasta a pasta enseña que solo Dios, creador del cielo y de la tierra, merece toda nuestra lealtad, merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración únicamente. Si lo queremos hacer con otro Dios o otro ídolo, sea lo que sea y sea quien sea, tú puedes hacerlo si tú deseas. Ni el pastor ni Dios te lo va en un sentido a prohibir frenéticamente o de manera forzada. Ni aun Dios va a hacer eso, porque Dios es un caballero, pero Él te hace saber lo que Él desea y lo que Él piensa y lo que espera de nosotros. Amén. Así que como yo lo enseñe, si usted lo quiere seguir haciendo, ese es problema suyo. Quien le va a dar cuentas a Dios sobre eso es usted y no yo. Así que, como dijo Pilato, yo me lavo las manos. Así que yo creo, hermanos, que hacer de cualquier objeto material que le des más interés, más devoción, más tiempo y amor, y que sea sobre todo la pasión de tu vida, ya sea de piedra, puede ser de metal, puede ser de yeso o de carne o sangre, todo ello se convierte en un ídolo. Y todo aquello que toma el lugar de Dios se convierte en un ídolo.
sepa que no hay otro Dios en la tierra aparte de Jehová. ¿Sí escuchó eso o no? No hay otro Dios sobre la tierra aparte de Jehová que nosotros debamos de adorar. Dice Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro Dios sobre la tierra que sea real o que sea verdadero aparte de Jehová, hermanos. Solamente Jesucristo hecho carne. Jesucristo es Jehová. Jehová es Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, ha habido muchos hombres que los han hecho dioses, pero solo un Dios que se ha hecho hombre, Jesucristo. Por eso dice Salmo capítulo 50, versículo 1, el Dios de dioses. Si usted ve esa palabra dioses, ¿está en mayúscula o está en minúscula? Está en minúscula. El Dios de dioses, esa palabra dioses está en minúscula. ¿Qué significa eso? Que no son dioses verdaderos, que no son dioses reales, que no son dioses que tienen vidas o autosustentables. Para que un Dios sea Dios, hermanos, hay muchas cosas de sus características, pero una de ellas tiene que ser autosustentable, independientemente de la creación, de cualquier persona, circunstancia o de otro Dios. Usted, para que sea Dios, tiene que ser de esa manera, autosustentable. Si usted se tapa su nariz, ¿qué significa eso? Que usted no es autosustentable. Se le acaba el corrido en base en minutos, ¿no es así? Así que, hermanos, si estuviera en mayúscula, entonces significa, entonces hay otros dioses que sí son Dios y que son de verdad y que son autosustentables. Y si los hubiera y fuera de esa manera, usted pudiera adorar a otro Dios, cualquiera que más le convenga. Pero vemos de que no, es minúscula. ¿Qué significa? Que no hay otro Dios, que solamente hay uno. Dice el Dios de dioses. ¿Y qué nombre sale ahí, hermanos? Mahoma, pastor, ¿eh? El Buda sale ahí. ¿Qué sale ahí? Salmo 50, versículo 1, ¿qué dice, hermanos? El Dios de dioses. ¿Quién? No le escucho. Jehová, hermanos, ha hablado y convocado a la tierra. ¿No es así? Jehová de los ejércitos. Por eso adoramos al Creador, no su creación. Todos los pecados, hermanos, ofenden a Dios. Por muy grande o pequeño que sea, su carácter santo sobre todo es ofendido. Pero hay algunos pecados que ofenden más a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es una persona, tiene voluntad, tiene sentimientos y tiene inteligencia. ¿Qué ofende a Dios? Hemos aprendido primeramente la soberbia. En segundo lugar, hemos aprendido la idolatría. Y estamos en la segunda parte de este punto. Salmo 115, versículo 3 dice así: nuestro Dios está aquí, y ahí lo adoramos, donde lo tenemos en casa o en la iglesia. No, ¿dónde está nuestro Dios? A diferencia de cualquier otro santo o Dios, dice nuestro Dios está, ¿dónde, hermanos? En los cielos. Todo lo que quiso es otra señal o indicación de Dios. Una, tiene que estar en el cielo para que sea Dios. En segundo lugar, todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos. ¿De quién? Obra de manos de Dios, no de hombre. 5, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos, oh Israel, confía en el niño Fidencio, ¿verdad? Confía en Francisco, ¿verdad? ¿Está diciendo eso, hermanos? ¿Confía en quién? En Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Puedes decir amén, hermanos? Solamente Jehová de los ejércitos, Él es el Dios verdadero. Hay manera, hermanos, para acercarnos a Dios, pero para llegar a Dios solamente hay una manera que Dios ha establecido en su palabra.
Dice Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús, y fíjense, no dice les, porque estaba el montón ahí. No, lee. La salvación es personal. La relación con Dios es personal. Jesús le dijo. Ese de yo soy es la misma frasecita en hebreo, hermanos, del Antiguo Testamento. Yo soy, dile, me envió a vosotros. Ese mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Esa palabra nadie, ¿qué significa nadie? ¿Usted? ¿Tal ídolo? No, nadie. ¿Quién es el Padre, hermanos? Jehová. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué interesante es eso. En el cielo, hermanos, no hay una puerta para los bautistas, no hay una puerta para los católicos, no hay una puerta para los testigos, no hay una puerta para los mormones o metodistas, presbiterianos. No, solamente hay una puerta. Y dice la palabra de nuestro Dios en Juan 10:9, que dijo Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Usted dígame, de cualquier Dios que haya sido inventado por cualquier hombre sobre la tierra, ¿quién ha dicho yo soy Dios? O yo soy la puerta para entrar al cielo, yo soy la salvación. Dígame, ¿quién ha dicho eso? Solamente una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesucristo, hermanos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Dios, hermanos, no ha establecido otro Dios, otro ídolo, otra imagen, otra figura, otro santo, otra estatua para llegar a Él. Solamente tiene ¿a quién? A uno, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. El único representante en la tierra que puede decir yo te puedo representar a Dios aquí en la tierra es Jesucristo, hermanos. Entonces, pastor, ¿por qué entonces Dios hizo querubines y los pusieron ahí en el templo? Cuando Dios hizo querubines en el tabernáculo, aún más adelante también hagan una serpiente y colócala sobre un asta y mírenla, dice el Señor. Esos objetos nunca funcionaron como mediadores entre Dios y el pueblo. No fueron hechos o hechas para adorarlas o venerarlas, sino que fueron hechos o hechas como medio de uso decorativo solamente. Amén. Como una memoria de que hay un Dios creador por sobre todas estas cosas. Pero sobre todo la serpiente fue para mostrar al pueblo del poder sanador de Dios. Y esa serpiente, hermanos, es una figura de nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento, donde no va a ser levantado sobre un asta, sino que fue levantado, y Él mismo dijo, sobre una cruz, hermanos. Dice, y el que creyere en Él será salvo espiritualmente. Mira, tú levantabas esa serpiente, si te había picado una, tú por fe nomás la mirabas, tú ibas a ser sano físicamente de ese veneno. Pero ahora yo me levanto no para ser sano físicamente, sino espiritualmente, viéndome en esa cruz por la fe, tú puedes ser salvo eternamente. Todo lo que se escribe en el Antiguo Testamento, hermanos, tiene figurativo, educativo en el Nuevo Testamento y en nuestra vida. Amén. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron. Así que, hermanos, Dios no condena el hacer estatuas. Tenemos estatuas de Abraham Lincoln, de George Washington y otras personas que han hecho un bien en nuestra sociedad, pero los liberales y los izquierdistas quieren derribarlas. No es así porque les ofende, no es así. Pero Dios no condena las estatuas. Él condena el rendirles adoración o aún venerarlas y verlas como si fueran un Dios y que yo puedo clamar a ellas y que Dios me puede escuchar a través de ellas. Dios nunca otorgó ni permitió eso en la palabra. Pastor, usted me está ofendiendo con lo que está diciendo, porque es nuestra cultura, es nuestra tradición, es nuestra forma de nosotros de acercarnos a Dios. Quiero decirle que si usted dice, usted está criticando a la Iglesia Católica, quiero decirle que no la estoy criticando, la estoy exponiendo. ¿Sí entendió eso? Así como otras religiones, vamos a decir nosotros, como bautistas, hermano, los bautistas son muy flojos, no salen a tocar puertas. ¿Y qué se creen eso? Nos están ofendiendo, nos están criticando. No,
no nos están criticando, nos están exponiendo. ¿Es la verdad, sí o no? A ver, hermano, ¿es la verdad o no es la verdad? Si es la verdad, usted dice, ¿cómo sabe usted, pastor? ¿Qué se cree? Venga el día que anunciemos, cuando vengamos a evangelizar, y usted me va a decir ahí si estoy en lo cierto o estoy en lo incorrecto. Así que es la realidad, no estoy criticando, estoy exponiendo lo que es. Así que puedes verlo como una crítica, pero bueno, y de que aún tú te estés ofendiendo. Pero yo te digo esto: tal vez tú estás ofendiendo a Dios con tus imágenes, con tus ídolos, tal vez a adorarlos o venerarlos. Porque a través de toda la palabra de Dios, tanto el antiguo como el nuevo, Dios condena la idolatría. Y lo que te estoy diciendo, pues no soy yo, es en sí la palabra de Dios. Usted sabe, para los que me siguen en el canal, ¿cómo se llama ese canal? Mensajes y no masajes. Espero que usted lo esté siguiendo ya como cristiano, ¿verdad? Pero si usted ve, si fueran masajes, ¿sabe qué? Este tema no estaría en ese canal. Pues vas a ofender. Muchos seguidores no te van a querer seguir, hasta te van a censurar porque estás diciendo tal y tal cosa de odio o no sé qué. No, pero es la realidad, hermanos. Si está en la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente predicarlo. Yo lo estoy predicando porque esto no se predica comúnmente. Yo no voy a invitar a un predicador, ven y háblanos sobre esto. No les conviene, ni a una iglesia les conviene estar predicando esto. Así que dice Salmo 115, el que leímos: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, no hablan, ojos no ven, orejas tienen, no oyen, tienen narices, no huelen, no palpan, no andan, nada semejante a ellos, dice, son los que lo hacen. Y bien claro dice la palabra en Éxodo 10, no tendrás dioses falsos delante de mí. Usted dirá, bueno, ¿qué es un Dios falso? En primer lugar, no tiene vida, es creado por el hombre, tiene un principio de origen, no responde las oraciones, no salva, no perdona pecados, no hace milagros, no es personal porque es de material solamente, depende del cuidado del hombre aún para ser movido o limpiado, y tiene más poder el artesano que el mismo ídolo que lo hizo. Y tal vez usted dirá, no me convence, pastor, con lo que usted está enseñando y con lo que está diciendo. Nunca fue mi meta convencerle. ¿Cómo lo tome usted? Ese es problema suyo. Eso ya depende de usted y el Espíritu Santo. Así que de convencerle, ese es trabajo del Espíritu Santo, ¿no es así? Es obra de Él. Mi trabajo es avisarle o predicarle sobre esto. ¿Qué haga usted con esto? Depende de usted. Es como cuando decimos, hermanos, amen a sus hijos. Depende de usted si usted quiere amar a sus hijos o no. Honren a sus padres. Depende de usted. Hermanos, no mientan. Depende de usted. No chismeen, no adulteren, no roben. Tome una actitud positiva. Depende de usted. ¿No es así? Mi trabajo es avisarle. Que usted lo haga, usted le va a dar cuentas a Dios. Pero fíjese, ¿usted recuerda el becerro de oro de Aarón? Fíjese, vaya a Éxodo capítulo 32. Dice Éxodo capítulo 32, versículo 1, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro, o sea, los aretes, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello, ¿qué cosa? Un becerro de fundición. En aquel tiempo era un becerro, pero ¿qué es ahora? Usted los conoce, ¿verdad que sí? Ahí está, pastor. Ellos adoraron un becerro. Yo adoro a María. Yo adoro al niño Fidencio. Yo adoro a San Martín de Porras. Y yo adoro a tal y yo le pido. Porque se ve usted que aún hay dioses para, yo quiero conseguir un novio. Pues te conviene el Dios tal.
Yo quiero serme rico. Pues te conviene el Dios tal. Pues yo quiero ser sano. Mira, te conviene el Dios tal. No fue ni Moisés ni ese becerro que lo sacó de Egipto. ¿Quién lo sacó de Egipto? Dios, hermanos, Jehová de los ejércitos. Amén. Ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz a ese ídolo, lo cual es lo mismo que se hace hoy de otra manera, hermanos. ¿Estaba Dios de acuerdo con esto, sí o no? Y esa es la pregunta. ¿Qué importa qué crea yo? ¿Qué importa qué enseñe yo? Lo que importa es qué opina Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le vamos a dar cuentas. Y eso es lo que yo quiero evitar, que usted tenga una mejor relación con Dios para que se evite problemas con Dios. Amén. Fíjese lo que dice el versículo 7. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ya encontró otra forma de adorarme, Moisés. Ve abajo y desciende y apláudales. Ve y dales una muy bien hecho, ¿verdad? Fue lo que hizo. Fue lo que estaba pidiendo Dios aquí. Dice el versículo, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto primero se ha corrompido. Versículo 8. Bien pronto dice, número 2, se han, ¿qué cosa, hermanos? Desviado del camino que yo les mandé. ¿De qué manera se corrompieron y se desviaron del camino de Dios? Dice el versículo, ¿se han hecho qué cosa? Un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, o sea Moisés, y dio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas. ¿Y qué hizo? Bebiendo oro, ¿no es así? Y le dio a beber a los hijos de Israel, o sea, tomaron agua con oro. Ahí para una nueva bebida si usted quiere probarla, ¿verdad? Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él? Cualquier pecadito. Recuerda que le dije, hay pecados que ofenden más a Dios que otros. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él? Tan gran pecado. No era cualquier pecado que estaba ofendiendo a Dios, hermanos. Aquí, ¿cuál era el pecado? La idolatría. En versículo 26 pregunta Moisés, ¿quién es del lado de Dios y quién está del lado del ídolo? A ver, si tú crees en ídolo, ponte al lado de él. Vamos a ver quién responde. Vamos a ver quién es el que va a poder más. Dale. 27, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Tan serio, hermanos, y blasfemo era esto que dijo Dios, los vas a tener que matar. Y usted dice, ¿por qué es que Dios no sigue matando a esos que son idólatras ahora, pastor? Es como cuando Juan le dice, Señor, andan otros predicando allá que no son nuestros. ¿Qué quieres? ¿Quieres que ore y que caiga un rayo del cielo y los parte y los mate? No, yo no he venido a matar, dice. Yo he venido a traer vida. Porque ¿qué dice Dios? Nada, le cuesta, los mate y punto, se acabó. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Él quiere salvarlo, sea quien sea la persona, en el pecado que esté. ¿Qué quiere Dios? Arrepiéntete, sírveme. Prefiero salvarte que condenarte. Pero esto es una enseñanza para nosotros, para que nos demos cuenta qué ofende a Dios. Pues esto, no te metas, no lo hagas. Y dice el versículo 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. La pregunta es, ¿está de acuerdo Dios con los ídolos? No lo está. Como dice el dicho, no le busques ruido al chicharrón, ¿verdad? No te metas en problemas con Dios, no alterques con Dios. ¿No sabe cuál es el mayor problema con esto? La iglesia famosa que ha hecho, hermanos. Ellos dicen, es que tal papa dice esto, la Biblia dice esto.
es que esto es más abajito y lo que dice la pared es más alto. Ellos dicen, no, es que lo que dijo el Papa o lo que dijo tal, lo vamos a poner a la par de la palabra, así que es como si Dios lo hubiera dicho. Ese es su problema. Cuando Dios dice, no, dice, vosotros invalidáis mis mandamientos por tu tradición. Entonces ahí nos metemos en problema. Pastor, nosotros no adoramos, solo veneramos a esos ídolos. ¿Usted ha escuchado eso, no? Es muy común. Que no te importe qué es lo que diga yo. Si leemos la palabra de Dios, creo que otra fuera la historia, pero la pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la veneración? Y eso es lo importante, lo que enseña la palabra de Dios. Por eso hay muchas religiones falsas, herejías y doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra sobre la veneración? En primer lugar, está la veneración a personas mayores ejemplares que pudieran ser líderes o modelo. Isaías 9:15, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira, esa es la cola. Pero dice, tú vas a venerar a esa persona, ¿a quién? El anciano y que el de rostro, y el de venerable rostro, dice, es la cabeza. Si es ejemplar y que es un líder, tú lo vas a venerar. En segundo lugar, está la veneración a nuestros padres. Hebreos, capítulo 12, versículo 9, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ya está en pasado esto. Ahorita vamos a ver algo sobre eso. ¿Qué significa eso de venerar, hermanos? Admirar, respetar o amar. Pero también tercero, está la veneración a un líder religioso. Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, y luego dice, venerado, o sea, respetado. Dice, de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Así que, hermanos, en resumen, la Biblia dice que sí se puede venerar, pero solamente ¿a quién? A una persona. A una persona, como un anciano, un padre, un líder religioso, pero fíjese, nunca a un ídolo, o de yeso, de madera, de fierro, sea lo que sea, solo a personas. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Solamente en vida, no muerto. Dice, los venerábamos, aún los padres, dice, pasado. Dice, pero en vida. ¿Y a quién? A una persona, nunca a un objeto, nunca a un ídolo. Amén. Y sí, hoy muchos veneran, adoran, se inclinan, van de rodillas, le rezan, le ruegan y les piden a esa imagen como si les escuchara. Nomás estoy venerándolo. ¿Qué dice Dios? No. ¿Qué más dice la palabra sobre venerar? Bueno, eso es lo interesante. Sin embargo, la palabra, hermanos, es tan sorprendente que cuenta la historia de un pueblo que veneraba a alguien, y ese alguien no estaba en vida. Pero vemos que no era ni una persona, sobre todo, ni era Dios mismo. Veamos en Hechos, capítulo 19. Quiero que vaya ahí. Hechos, capítulo 19. Si tiene un highlighter, me gustaría que usted subrayara ciertas palabras ahí. Hechos, capítulo 19, versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio, que usted vaya y toque la puerta de un católico, o que usted le hable a un católico de Cristo, que solamente Cristo esto, se va a meter en problemas. Te va a salir corrido de esa casa. Este hogar es católico, así que no se reciben propagandas de evangélicos. ¿O no se supone que tenemos la misma palabra? ¿No se supone que tenemos el mismo Dios? Te debes de sentar. Yo quiero escucharte porque se supone que servimos al mismo Dios. Se supone que tenemos la misma palabra. Pues vamos a platicar, pero no. ¿Qué significa eso? Exaltan más la tradición o al hombre que a Dios. Y dice que hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Quién era el camino? Cristo Jesús. Versículo 24, porque dice un platero, ¿verdad? Aquel que labra la plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca
Mucha, ¿verdad? Ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros, o sea, el empleador se junta con sus empleados, dice, del mismo oficio, y les dice, tenemos una junta, a ver, ¿ya poncharon o no? Vamos a platicar. Dice, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero ¿por qué usted cree que venden veladoras y que santito, que para allá? Es el billete, ¿sí o no? Billete. Y dice el texto, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ve usted como la ignorancia, ¿no? 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro, ¿y qué es la siguiente palabra? Nuestro, ¿qué dice ahí, hermanos? Negocio. ¿Qué dijo? ¿Por qué entró Jesús al templo en aquella ocasión volcando a las mesas? Porque estaban haciendo negocio. En vez de vender la palomita a $1, que le vendían en 10, que dijo, hasta aquí, vámonos, ¿verdad? Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera. ¿Escuchó eso o no? ¿Escuchó eso o no, hermanos? Venera toda Asia y el mundo entero. 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Jehová de los ejércitos. Perdón, ¿verdad? Grande es Diana de los Efesios. A todos los amigos, a todos los familiares, oyentes, católicos, quiero que lo leamos otra vez, pero ahora quiero que cambie el nombre de Diana por la Virgen María y la palabra Efesios por mexicanos. Leámoslo. Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino Cristo, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de María, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis que Fidencio, no solamente en el Valle y en Nuevo León, sino también en casi todo México, ha apartado a muchas gentes con persuasión, ¿verdad? Hablando del evangelio, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa María sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo México y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es María de los mexicanos. ¿No es lo mismo o no? Lo mismo. En ningún lugar en la palabra, hermanos, se nos dice que rindamos culto a una imagen, sino solamente a Dios. No hay nada de malo en respetar a aquellos cristianos fieles que se han ido antes de nosotros. Hebreos capítulo 11 nos da una lista de hijos de Dios que sobresalieron, y no hay nada de malo en honrarlos, a esas personas, e incluso a María, hermanos, como la madre terrenal de nuestro Señor Jesús. La palabra la describe como muy favorecida en Lucas 1:28, pero nunca ni ella ni Dios pidieron ser adorada, idolatrada o venerada. Dice, sí, dice, todas las generaciones me van a recordar por esto que he hecho, que por fe he sido obediente al Señor, ¿no es así? Y tenemos que honrarla de esa manera, pero nunca venerarla, nunca adorarla, nunca inclinarnos a ella. Debemos de seguir el ejemplo, hermanos, sobre todo, pero nunca adorarlos, reverenciarlos, venerarlos, aún rendirles culto. Usted, pastor, no conoce la costumbre del mexicano. Pues dice Lucas 16:15, la segunda parte, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, hermanos. Dios explícitamente, hermanos, prohíbe ser adorado a través de cosas creadas. No debemos de inclinarnos
ni adorar a ninguna cosa que esté arriba, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, o en la tierra. Dice Éxodo 24, no te harás imagen. Nomás con eso, ¿qué te está diciendo Dios? No te hagas imagen. Dice, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas. Ahí está el punto de que si tú haces algo, dice, no hagas esto. Dice, no te vas a inclinar, no las honrarás. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque yo, ¿qué dice el texto? Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Lo cierto, hermanos, que al postrarse delante de ellas y ofrecer sacrificios, ofrendas, pagar mandas, están creyendo que estas imágenes los oyen y escuchan sus ruegos. ¿Escuchan esas imágenes? ¿O los ídolos, los santos, los ruegos? No, hermanos, no escuchan. Dice Isaías 46:5, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas? ¿Alquilan un platero para hacer un dios de ello? ¿Se postran y adoran? Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Dice, ahí está, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Esa es la realidad. La palabra de los católicos, en el libro de Sabiduría, dice lo que dice Sabiduría, capítulo 14, versículo 8. Maldita la madera de la que se hace un ídolo, maldito el ídolo y el que lo hace, por haberlo fabricado, y aquel, porque siendo cosa que se pudre, fue llamado Dios. Dios aborrece tanto al malo como al mal que hace, y tanto la obra como el que la hace serán castigados. Le dirá si le sigue haciendo. Ese es problema suyo. En Dios, hermanos, o es Dios quien ha prometido que Él escucha nuestras oraciones. Él dice, acerquémonos pues confiadamente a su trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un promedio, hermanos, de 650 oraciones en toda la palabra, dirigidas, ¿sabe a quién? Solamente a Dios. Solamente a Dios, hermanos. Ninguna imagen, ni a la Virgen, ni a un santo o a un ídolo, a nadie, solamente a Dios. De ti depende si quieres ofender a Dios o no. Ese es problema tuyo. Yo te lo he revelado, te lo he publicado, te lo he predicado. De que tú lo quieras obedecer, ese es punto tuyo. Dice, ya no me cae bien ese pastor que está predicando esto y el otro. Pues yo simplemente estoy predicando la palabra. Tú tienes un problema con Dios. Si lo quieres tener conmigo, ¿qué pasa conmigo? Yo ni cuenta me di, como quiera que te cae mal. Que Dios te bendiga. Pero con el de arriba, ese sí te lo va a sacar ahí en cuenta un día. Porque dice, aún de cualquier palabra ociosa que los hombres hablaron, dice, de ella van a dar cuenta en el día del juicio. Así que imagínense. Una ocasión una anciana mexicana dijo, nací católica y moriré católica. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. La palabra dice que nacemos en pecado y si no nos arrepentimos, moriremos en nuestros pecados. ¿Sí o no? No importa si eres bautista, católico, pentecostés, si no tienes a Cristo, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene la iglesia católica, no. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una ocasión una señora analfabeta que no sabía leer ni sabía escribir fue al médico. El médico la revisa y después de realizar algunos exámenes, el doctor se da cuenta que, oiga, le dice, usted es cristiana, ¿verdad? Claro que sí, doctor, yo voy a la iglesia Bautista de la Joya, ahí es donde predica el pastor y que todos se ven cuando predica, pero ahí voy yo. El médico le dice, me agradan los cristianos, me caen bien, pero solo hay un problema con ellos, y es que hablan muy poco ¿de qué? ¿O de quién? De María, dice, pero hablan mucho de Jesús. Y la señora se queda pensando, tiene razón. Pero luego la hermana le dice, doctor,
¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. Si yo llego a este consultorio que es suyo y su secretaria me dice, disculpe, pero el doctor no está, pero ¿sabe qué? Está su mamá. ¿Cree usted que yo debería de ser atendida por ella? El doctor le dice, pues claro que no. Quien estudió medicina fui yo, no fue mi madre. Y ella le dice, por esa razón, doctor, fue Jesús quien murió en la cruz por nuestros pecados, no María. Y es la realidad, hermanos. Ella fue el medio, fue el voz, en un sentido, el vehículo que Dios proporcionó. ¿Para qué? Para que nos llegara Dios a este mundo. Dios siguió las reglas del juego. Pudiera haber sido María, pudiera haber sido Elizabeth, pudiera haber sido cualquier mujer que Dios hubiera usado para que Cristo Jesús llegara. ¿Con qué fin, hermanos? De poder salvarnos. Porque si Dios hubiera dicho, no hubiera salvarnos, ¿dónde queda María? Queda en nada. El punto es Dios. Amén. Así que Jesucristo es el Dios por excelencia, hermanos. Él es el Dios que es nuestro intercesor, que intercede por nosotros ante nuestro Dios. Él es nuestro Salvador y es el único en el cual podemos estar firmes en Él. Amén. Dice Isaías 43:10 para terminar. La cuarta parte del texto dice, y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Esa es la realidad, hermanos. ¿Para qué le buscas 3 patas al perro sabiendo que tiene 4? ¿Verdad? Así que, ¿qué ofende a Dios? Primero, la soberbia. Segundo, la idolatría, hermanos. Pero tal vez, no, gloria a Dios, pastor, este mensaje pues no es para mí, porque yo no tengo ese tipo de ídolos. Pero a lo mejor tienes otro. A lo mejor es tu teléfono, a lo mejor es tu cuerpo, a lo mejor es tu novio, a lo mejor es tu familia, a lo mejor es el dinero y cuántas cosas. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que si hay un ídolo por ahí que no lo sabemos, Señor, demuéstramelo, revélamelo, Señor, para que aquello no tome el lugar que te corresponde a ti, Señor. Pídele al Señor, ore al Señor. ¿Sabe qué es lo que puede hacer el Señor? Él nos puede perdonar, nos puede salvar también, cosa que un ídolo no puede hacer.